Muy buenas y bienvenidos a nuestro show, aunque esta vez no vamos a dar el cante, ¿eh? ¿Os habéis fijado que la geología ha llegado a formar parte de nuestra vida diaria a través de frases hechas generalmente con connotaciones negativas? Menos da una piedra, esto es una piedra en el camino, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Menos mal que no han dicho nada de las mujeres. Incluso ha habido veces en que ha llegado a convertirse en un auténtico castigo divino. Si no, habría que preguntarle a Sísifo qué opina él de la geología. Sin embargo, nosotras nos hemos planteado, a través de esta humilde charla, mostraros que esa maravillosa ciencia que es la geología, en realidad está en todo lo que nos rodea y que además es básica para nuestro propio desarrollo. Y no vamos a hacerlo a través de una chapa infumable que os aburráis a los 10 segundos, ¿no? Vamos a utilizar una serie de ejemplos que van a ser muy conocidos y que os van a sonar mucho. Vamos a ir con el primer ejemplo de ellos y para eso nos vamos a tener que acercar a Bilbao, porque ¿sabéis que tienen en común cosas tan de Bilbao como son la Ría o el Athletic? Pues sí, la geología, y os lo voy a contar de manera breve. Para eso tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo hasta hace más de 80 millones de años, cuando unos fluidos calientes, profundos, cargados de hierro, atravesaron las rocas calizas de nuestros montes. Nos encontramos en nuestros montes estas calizas, que a su vez se formaron hace más de 100 millones de años en unos mares tropicales, de aguas cristalinas y hermosos corales. Este hierro reaccionó con el calcio carbonato de estas rocas calizas, formando así mineralizaciones de hierro de interés económico, como es la siderita, que posterior, por alteración superficial, por viento y lluvia, pasaron a ser en parte goetita y hematites, también estos mineralizaciones de hierro con interés económico. Hace ya más de un siglo vinieron a buscar estas mineralizaciones de hierro las compañías inglesas, que consigo trajeron su deporte favorito, que aquí también gustó mucho. Estas compañías inglesas, los ingleses, cuando encontraban una veta de hierro, gritaban all iron. La gente de aquí no controlaba mucho el inglés y acabó pronunciándolo como alirón. Seguro que os suena esta palabra y empezáis a ver la relación. Este mineral era descargado en las gabarras y paseado por la ría. Y esto era un momento de dicha para la gente porque implicaba que iban a ganar un dinerito, que iban a cobrar. Y podemos decir que así se cierra el círculo y termina este ejemplo, con unos jugadores de dicho equipo de deporte paseados por la ría, gritando un anglicismo mal pronunciado, como si fuese ese mineral valioso cuando ganan algo importante. Vamos a seguir en la ría un poquito más. Seguro que muchos de vosotros recordaréis las inundaciones que se produjeron durante las fiestas de Bilbao de 1983. Otros muchos no habíais nacido en aquella época, pero desde luego es un hecho que ha quedado en la memoria colectiva de toda la ciudad. Bueno, pues es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando le quitamos terreno a un río para utilizarlo en el beneficio del ser humano. No es una historia nueva. Desde el comienzo prácticamente de la humanidad hemos ido poco a poco modificando el ambiente que nos rodea. Algunos ejemplos claros pueden ser los humedales que hemos ido desecando para ganar terreno de cultivo y cómo hemos cambiado el trazado de los ríos para poder aprovechar mejor este terreno y también utilizar los terrenos fértiles de sus márgenes, también originalmente pues, como terrenos de cultivo. También se construyen en estos márgenes fábricas, almacenes y de esta forma hemos ido modificando progresivamente ese trazado. Son también vías de comunicación que nos han permitido, por ejemplo, en el caso de Bilbao, utilizarlo como puerto y tener ese gran desarrollo económico. Además, al ser humano nos resulta muy cómodo vivir cerca de estos ríos. Y gracias a eso, pues tenemos una receta perfecta para conseguir catástrofes como la de 1983.
La naturaleza, en este caso cualquier corriente de agua, nuestra ría, siempre va a recorrer el camino más sencillo y más eficiente. Por ello, cuando se producen grandes inundaciones, grandes lluvias que descargan mucha agua en poco tiempo, dan como resultado inundaciones. El río va a recuperar ese terreno que ya había utilizado en épocas pasadas. Este recibe el nombre de llanura inundación y creo que ese nombre nos puede dar un poco una pista de qué es lo que puede ocurrir cada cierto tiempo en ese terreno. Vale. Es un terreno que nos viene bien. De hecho, las inundaciones nos generan también que el terreno cerca de los ríos sea más fértil que otras zonas, otros suelos, en los que no se puede plantar tan bien, ya que van depositando un barrillo que contribuye a esa fertilidad de la tierra. Bueno, nosotros podemos realizar estudios geológicos del terreno con los que podemos estimar el riesgo de que se produzca un evento natural cada cierto tiempo. Hemos hablado de inundaciones, pero seguro que también os suenan los deslizamientos en las laderas de nuestros montes, desprendimientos en acantilados, ¿vale? Y estos pueden afectar, en cierto modo, a la actividad humana, a las personas, los edificios o las vías de comunicación. Con estos estudios, nosotros podremos decidir de forma consciente qué construir y dónde construirlo. Y en el caso de que ya hayamos construido en esa zona, tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar esta catástrofe. En el caso de que nosotros no podamos dejar de construir en esa zona porque ya está urbanizada, podemos realizar mapas de peligrosidad, como los que podéis ver en las imágenes, y con unos sencillos colores saber qué riesgo tenemos de que un determinado evento ocurra. Hablando de riesgo, cada evento, si os fijáis, se repite cada un cierto periodo de tiempo. Es lo que nosotros llamamos el periodo de retorno. Un ejemplo lo podemos encontrar en nuestra ría de Bilbao. Todos los años tenemos pequeñas inundaciones en algunas zonas, como por ejemplo la curva de Lorrieta. Son inundaciones que podemos prever con cierta antelación y evitar los desperfectos dando un aviso, por ejemplo, para que se retiren los coches. En el caso de las inundaciones del 83 es un evento de gran magnitud cuyo periodo de retorno se produce a lo largo de más años, 25, 50 o 100 años. Vale, una vez evaluados estos riesgos, y en el caso de que ya estemos en zonas urbanizadas, también podemos tomar medidas que nos ayuden a mitigar el impacto cuando se produzca el evento. Entre ellas tenemos unos buenos sistemas de alerta y también elementos que permitan frenar la velocidad a la que circula el agua. Aunque una buena previsión siempre nos va a ayudar a ahorrarnos disgustos en el futuro. Pues yo ahora os voy a hablar de un par de palabras clave que seguro que os suenan mucho y que a veces incluso han llegado a ser bastante polémicas. Cambio climático. Sí, os voy a hablar de ese evento puramente natural y que lleva sucediéndose en nuestro planeta desde hace unos 4.000 millones de años. O sea, que no es algo precisamente nuevo, sino que nos lleva acompañando desde toda nuestra historia geológica y que se produce por causas extraterrestres. Y no, aquí no me estoy refiriendo a que vengan los marcianitos con las naves y hagan sus cositas. Me refiero al giro que tiene nuestro planeta con respecto a sí mismo y alrededor del Sol, que va cambiando a lo largo del tiempo. Y también a causas intraterrestres, es decir, internas o propias de nuestro planeta, como pueden ser la disposición de los continentes, la circulación oceánica, la actividad biológica o incluso el vulcanismo. Ese también afecta al cambio climático. Además, se caracteriza porque presenta una alternancia periódica de climas cálidos y climas fríos en periodos de tiempo o escalas temporales de miles de años. Esto es sobre todo muy evidente en el último periodo de la historia de la Tierra, el Cuaternario, en el que vivimos actualmente. En él, las geólogas hemos identificado una alternancia de momentos más fríos, que llamamos épocas glaciales,
Hay momentos más cálidos, que llamamos épocas interglaciales. Lo que sí es evidente es que aproximadamente en los últimos 2 siglos, los seres humanos hemos sido capaces de alterar esta ciclicidad climática natural y lo hemos hecho a escala humana. Es decir, durante periodos de tiempo tan cortos que no nos va a dar tiempo a adaptarnos a ellos y podríamos incluso llegar a producir la extinción de nuestra propia especie. Pero, tranquilos, para eso estamos las geólogas. Y es que con nuestras investigaciones hemos sido capaces de identificar cómo se ha producido esa alteración de la ciclicidad climática natural. Podemos plantear proyectos para minimizar nuestro efecto lo máximo posible y además somos capaces de saber cómo se van a comportar los ecosistemas o los medios ambientes que nos rodean en nuestro futuro más cercano. Y todo eso lo sabemos estudiando los registros del pasado, reconstruyendo la historia desde atrás hacia el presente, porque realmente esa manera de trabajar es la única que nos va a decir lo que nos puede suceder el día de mañana. Como habéis podido comprobar, las geólogas hacemos muchas cosas. Entre ellas hemos visto que buscamos recursos minerales que tengan cierto interés económico. También prevenimos de aquellos eventos naturales que puedan tener un riesgo para los humanos, así como planteamos proyectos de mitigación, de adaptación de aquellos riesgos que no somos capaces de evitar. Y hacemos esto y mucho más siempre pensando en la sostenibilidad ambiental. Y os preguntaréis, ¿y esto por qué? Porque hay que intentar que la influencia humana sea la menos posible en estos ambientes naturales para así conservarlos y poder seguir viviendo en la Tierra, si no, acabaríamos destruyendo. Por eso intentamos plantear proyectos de regeneración y recuperación de estos ambientes naturales que metemos mano y en gran parte destruimos. Para terminar, solamente nos queda esperar que con esta pequeña charla hayamos podido aportar nuestro pequeño granito de arena para conseguir este objetivo, que no volváis a mirar las rocas con los mismos ojos. Es que la geología no solamente es todo lo que nos rodea, el suelo que pisamos, sino que además nos va a ayudar a comprender todas las dinámicas que tiene nuestro planeta, por qué tenemos riesgos, por qué se producen, cómo ha funcionado durante todo el tiempo de su existencia. Esto resulta básico para que podamos en el futuro continuar avanzando como sociedad. Así que la próxima vez que oigáis la expresión menos da una piedra, espero que recordéis que sin esas rocas no podríais estar disfrutando de este evento a través de la pantalla de vuestros ordenadores o móviles, que se construye gracias a los minerales, y dentro de unos edificios construidos también gracias a las rocas extraídas en canteras y otras materias primas que nos da la Tierra. Pero eso lo dejamos para otra charla. Muchísimas gracias y tened cuidado. Agur.